Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de métodos static, ¿sí? En programación en Java. Vamos a ver el contenido prácticamente de este video, vamos a ver qué son las funciones, los tipos de funciones que existen, función y procedimiento, métodos, qué son los métodos en Java. Y hay distintos tipos de métodos, unos que son función, ¿sí? Y otros que son procedimientos. Dos tipos de métodos que vamos a ver en este video. También cómo llamar o invocar, digamos, a los métodos, ¿sí? Que nosotros creemos, ya sea una función o sea un método de tipo procedimiento. Bien, ¿cómo lo llamamos? O sea, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a empezar con este video, vamos a ver aquí. Primero, ¿qué son las funciones? ¿Sí? Para esto de las funciones, ustedes tienen que imaginarse una caja bien grande. Imagínense, yo sé que las variables prácticamente eran unas cajitas chiquitas, ¿o no? Que contenían un valor, ¿sí? Un solo valor podían almacenar. Bien, y acá que tenemos una variable a que vale 4 y acá tenemos, por ejemplo, un solo valor, que es la pelotita violeta, que vale 10, un valor de 10. Bien, es un dato. Bien, ¿cómo se hace esto de funciones? Imagínense ustedes la calculadora. ¿La calculadora qué es? Imagínense que esto es la calculadora. ¿Qué pasa? Ustedes le ingresan datos. Por ejemplo, si yo quiero sumar el 4 y el 10, yo tendría que introducir tanto este 10 como esta variable a que vale 4 a la calculadora, ¿o no? Y se va a sumar el valor de este con el valor este. Sería 4 más 10 me da 14, ¿o no? La calculadora que hace adentro. Lo suma y te tira un resultado que sería el 14. Bien. O también otro ejemplo de una función prácticamente sería... por ejemplo, si esta personita quiere hacer un pollo al horno, ¿qué pasa? Él compra el pollo, lo mete ¿a dónde? Al horno, pongamos un horno eléctrico, imaginemos, un hornito, ¿sí? Mete el pollo al horno, ¿qué pasa? Después de un cierto tiempo, el pollo ya se habrá horneado y sale un pollo ya hecho, digamos, ¿sí? Tiene el pollo, lo introduce al pollo a la caja, al horno y sale un pollo al horno, listo para comer. Bueno, ese es más o menos como es una función, es una caja bien grande, sí que recibe los datos, ¿sí? Y acá adentro se procesan. Recibe los datos, o sea, esta personita le va a mandar datos, aquí se procesan y tiene que arrojar un resultado. Prácticamente esas son las funciones. Bien, pero ¿cómo hago yo para que esta variable a ingrese a la cajita? Bueno, le puedo hacer un huequito. Bien. O sea, imagínense que la caja está bien cerrada, sellada, ¿sí? Entonces, para que yo introduzca este dato, esta variable, tengo que hacerle un agujerito, ¿sí? Es como cortarle así con la tijera y cortamos y bueno, sería un pocito para que pase este dato. Entonces ya tendríamos un camino para que esta variable a, que vale 4, se introduzca dentro de la caja, ¿sí? Y ahí está, se introdujo. Bien, ahora la variable a, ¿está afuera o está adentro? ¿Está adentro o no? Ya tenemos la variable a que vale 4 aquí. Bien, este pocito es por donde va a pasar el dato. Bien, ¿cómo hago para meter este 10 adentro de la caja? Bueno, también tendría que hacer otro agujerito para pasar este 10. Viene, se introduce. Así hace la calculadora. Recibe los datos de algún lado, de lo exterior, o sea, de lo de afuera, ¿sí? ¿Y qué pasa adentro? Lo suma. Por ejemplo, 4 y 10 seguro me da 14. Bien, esto lo que hicimos recién de introducir los datos o averiguar los datos que necesitamos para hacer, por ejemplo, la suma de dos números, eso sería una entrada, se denomina entrada de datos. Bien, cada agujerito es una entrada 1, entrada 2. Bien, es lo que yo necesito para que mi función realice algo, digamos. Por ejemplo, para hornear un pollo, ¿qué necesitan? Oye, ¿el pollo o no? Bueno, esa es la idea. Lo que está acá adentro o lo que hace la calculadora generalmente es que hace un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque suma los valores. Eso es una acción o un proceso, o sea, una serie de acciones que se van a ejecutar aquí adentro. ¿Bien? Eso se lo denomina proceso, o sea, lo que está adentro, aquí adentro va a estar su algoritmo. ¿Sí? Todo el código que ustedes quieran hacer para resolver el problema lo van a poner aquí adentro de la caja. Entonces ustedes van a estar programando ahí, como el gatito, programando su algoritmo para resolver el problema. Una vez que hayan hecho eso, ¿qué pasa? La calculadora ingresan los datos, se suman acá adentro, sería 4 más 10 me da 14, ¿o no? ¿Cómo hago para que ese 14 que está aquí adentro, donde está el gatito, salga de la caja? Podría hacer lo siguiente. Podría hacer un pequeño hueco, ¿sí? Donde ese valor saldría por aquí. Eso se denomina salida, ¿sí? Por ejemplo, entrada sería el pollo. Aquí se hornea el pollo y aquí sale el pollo ya horneado.
¿sí? Bien, aquí en esta parte donde ustedes están adentro se denomina acciones. Acciones o procesos, prácticamente acciones son toda la secuencia de código que ustedes van a hacer para resolver el problema. Salida, la salida, por ejemplo, yo tengo aquí, estoy sumando 4 más 10, ¿cuánto me da? 14. Yo sé que va a salir por aquí el 14 o no, y va a estar acá afuera. Pero el 14, ¿qué tipo de dato es? Es un entero, bueno, 14 es tipo entero. Entonces, cuando ustedes crean la cajita, generalmente tienen que especificar qué es lo que sale. Che, esta cajita, ¿qué es lo que devuelve? En este caso, sería el tipo de dato de lo que sale de la cajita. ¿Se entiende? Entran los datos, se procesan y sale un resultado. Ese resultado ahí que especifica de qué tipo es. Che, está saliendo una naranja. Bueno, especifico, che, va a salir una naranja. ¿Va a salir una manzana? Bueno, va a ser una manzana la que va a salir. En este caso, 4 más 10 me da un número, entonces va a devolver un entero. Esta cajita me tira como resultado un entero. Por eso dice que puede arrojar un resultado. Bien, vamos a ver qué son los parámetros. Prácticamente los parámetros son aquellos valores que la cajita recibe. Por ejemplo, yo tenía mi cajita, tenía en este caso una variable A, una variable B, cada uno con su valor 4 y 10. Yo hacía un pocito para que pase el primer valor, ¿sí? Bien, a este pequeño orificio, ¿sí? Este pequeño huequito, como quieran llamarlo, es el parámetro. Por aquí va a pasar el primer parámetro, o sea, es el dato que pasa, digamos, desde afuera hacia adentro. Este huequito va a ser el parámetro, ¿sí? Por donde ingresa el dato. Bien, este huequito tiene un tipo de dato. Tenemos que aclarar cuando creamos un método cuál es el tipo de dato de este huequito. O sea, por ejemplo, si aquí pasa una manzana, ¿qué pasa? ¿Este huequito de qué tipo tiene que ser? ¿Para manzana o no? Bueno, en este caso, ¿qué pasó? Una variable A que vale 4. ¿Este qué tipo de dato es? ¿Entero o qué no? Bueno, aquí tendría que ser, es decir, el tipo de dato para el huequito tendría que ser entero. Bien, aquí tenemos una variable B, también va a ser lo mismo, va a ingresar. Bueno, estos son los parámetros, cada uno. ¿Cuántos parámetros tengo? 1, 2, o sea, es la cantidad de huequitos que yo tengo. Eso era la entrada. Aquí tenemos que aclarar qué es lo que está pasando por este huequito, qué dato es el que pasa. Si pasa una manzana, el parámetro es de tipo manzana. Si pasa una pera, parámetro de tipo pera. Si pasa un número, es de tipo entero o int en Java. ¿Bien? ¿Se va entendiendo la idea? Sí, hay que aclarar eso. Sí, ya lo vamos a ver en código. Esta es la parte en gráfica, ¿sí? Todavía no está en código, pero bueno, se entiende. Hay que aclarar de qué tipo es este huequito, de qué tipo es este huequito. Vamos a ver los tipos de funciones que existen. ¿Sí? O los tipos de cajitas que existen, podríamos decir. Hay algunos que son funciones y otros que son procedimientos. Bien, como tenemos estos dos tipos de cajita, una que se llama función y procedimiento, prácticamente esto es en la informática, ¿sí? En todos esos temas de informática. Esto es informática todavía, no estamos viendo en la parte de Java, pero tenemos que entender la idea. Hasta ahora sabemos que hay una cajita que recibe datos, se procesa y sale algo. Bien, hay dos tipos de cajita, unos que son funciones y otros que son procedimientos. Las que son funciones prácticamente serían esta. Algo así sería la forma de la cajita. ¿Sí? Una caja grande, digamos. Donde prácticamente entran datos por aquí, se procesan y sale. Hay una salida, o sea, sale algo. Y los procedimientos, o sea, las cajitas que son del tipo procedimiento prácticamente es parecido. Entran datos por los parámetros, se ingresan aquí, hacen un proceso y nada más. Bien, fíjense la diferencia entre esta y esta. Prácticamente esta lo único que hace es entran los datos, se procesan y sale algo. Cuando es procedimiento prácticamente entran los datos y solamente se procesan. Bien, esa es la diferencia que tienen entre las dos cajas. Hay momentos que ustedes pueden utilizar este tipo de caja y este tipo de caja. Ya en el siguiente vamos a ver más adelante cómo sé cuándo tengo que utilizar cada una. Bien, generalmente acá vamos a dar una idea para que las cajitas que son de este tipo, entran datos, se procesan y salen, generalmente se usan en operaciones aritméticas, ¿sí? Matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, resto, ¿sí? Búsqueda del máximo valor, mínimo valor.
una cuenta, hay que contar, por ejemplo, hay un promedio, hay que calcular una sumatoria, o sea, sumar una serie de valores, una búsqueda, buscar algo. Generalmente este de búsqueda puede ser parecido al, por ejemplo, como ustedes buscan en, no sé, en Netflix, por ejemplo. ¿Qué hacen? Ustedes buscan el nombre de una película y se la busca. Bueno, podríamos crear una función para hacer una búsqueda de una película, de una lista de películas, por ejemplo. Sí, eso sería una búsqueda de algo. ¿Bien? Bien, ¿cuándo sería un procedimiento? Generalmente los procedimientos se usan cuando yo quiero hacer un proceso específico, por ejemplo, un menú, o sea, mostrar una lista de opciones nada más, mostrar algo, mostrar una serie de valores, saludar, por ejemplo, decir que esta cajita diga hola, sí, cargar, generalmente esto lo vamos a ver cargar cuando sea el tipo, cuando veamos el tema de arrays, ¿sí? O array list, ¿sí? Que sea una lista de valores que ustedes van a tener, generalmente se usa mucho. Bien, modificar, eliminar, modificar algo de una lista, eliminar algo de una lista, intercambio, que entren dos datos y se intercambien de valor, ¿sí? También se podría hacer mediante un procedimiento. Y hay varias cosas más, pero bueno, esa es la parte de práctica, ya más que todo, ¿sí? Pero bueno, tenemos una idea más o menos cuándo usar esto. Esto se usa generalmente en operaciones aritméticas, ¿por qué? Porque entran valores, por ejemplo una suma, entran los valores, se suman y sale un solo resultado o no. Ustedes, por ejemplo, suman 3 más 4, ingresa aquí el 3 y 4, se suma 3 más 4 me da 7, el 7 sale un único resultado. Bien, generalmente esto se usa hacer, el procedimiento se usa para un proceso específico. ¿Sí? Bien, vamos a ver primero la cajita que es tipo función. Bien, acá tenemos algunas características, ¿sí? La primera que todo dice que recibe valores, ejecuta el proceso y retorna un valor. Eso que le decía, entran los datos, se procesan y sale un solo valor. Devuelve un solo valor. Esta es una de las características de una función. El otro, puede tener 0, 1 o muchos parámetros prácticamente una cajita. ¿Qué significa parámetro? O sea, es la cantidad de huequitos. ¿Qué pasa si tiene 0? La cajita, ¿cuántos huequitos va a tener? 0, o sea, no va a tener nada. Pero sí, adentro seguro hay una serie de acciones, digamos, donde ustedes van a estar programando su algoritmo, van a estar haciendo el código todo acá adentro. Bien, para que esta cajita resuelva algo, haga una funcionalidad. Y acá tenemos el proceso, ese sería el proceso, las acciones que ustedes diseñan acá adentro. Bien, entonces como tiene 0 parámetros prácticamente no va a tener ningún huequito, pero sí la cajita va a hacer algo. Como es tipo función, ¿qué pasa? Me falta la salida, o sea, vamos a hacer un huequito y que salga un valor. Bien, siguiente, ¿qué pasa si tiene un parámetro? Prácticamente la cajita es parecida, solamente que ustedes van a estar aquí adentro, ¿sí? Pero ¿cuántos huequitos va a tener? Uno. ¿Por dónde va a ingresar el dato de entrada? Y obvio va a salir un único resultado. Por eso es esta flecha amarilla. Muchos, o sea, puede tener muchos parámetros, que quiere decir que va a tener varios huequitos, digamos. Ustedes van a estar aquí adentro haciendo las acciones, que sería el proceso, y pueden tener, pueden ingresar un dato, pueden ingresar otro dato o los datos que quieran, digamos, quiere decir que haya más de uno. Bien. Y obvio que tiene una salida. ¿Por qué? Porque es una cajita función. Imaginemos función, ¿sí? Entonces entran datos, se procesan y sale. En este caso no entra, pero se procesa y sale. Entran muchos datos, se procesan y sale. Siempre de tipo función, devuelve un único valor. Por eso tiene que haber una salida que sería la flecha amarilla que ustedes ven ahí. Bien, en este caso, para el tipo de función, esta cajita de este tipo, donde entran, se procesan y salen los datos, ¿qué pasa? La lectura, que sería prácticamente con el escáner que ustedes hacían en Java, ya estamos entrando un poquito a la parte de Java, no está permitido. ¿Sí? La lectura generalmente, ¿sí? Es como decir, no se puede hacer. ¿Sí? En general sí se puede hacer, pero no es adecuado, digamos, hacerlo cuando la cajita es de tipo función. Si es lectura, prácticamente no podremos usar el escáner aquí adentro, ¿sí? Para pedir datos. Acuérdense, el escáner es para pedir datos o no por la consola. Y la escritura, ¿cuál sería la escritura? Con un System Open Line. System Open Line. Bien, ¿qué pasa? ¿Estaría permitido dentro de la cajita? Generalmente no, ¿sí? Es como un decir nada más, digamos. No se puede. No es adecuado usarlo adentro. Pero de que ustedes lo pueden probar en la computadora y ejecutar una escritura dentro de un método, sí se puede, sí lo van a poder probar. Bien, pero esto es más decir, bueno, es una formalidad más que todo. Esto, lectura y escritura, no se puede usar dentro de una cajita que es una función. Vamos a ver ahora los tipos que son procedimientos. Ahí tenemos algunas de las características. Bien, acá tenemos las características. A ver,
Primero, prácticamente que es un subprograma, o sea, una parte de un programa, prácticamente que ejecuta un proceso específico, o sea, hace algo específico, digamos. Bien. No tiene asociado un valor de salida, o sea, no hay salida en este tipo de cajita que es un procedimiento. Puede tener 0, 1 o muchos parámetros también. Por ejemplo, aquí tenemos, si tiene 0, ¿qué pasa a la cajita? Yo sé que ejecuto la acción aquí adentro o no, que ese es mi proceso, pero no hay datos de entrada. Por tanto, este procedimiento termina ahí. No entran datos, pero se procesan nada más. Acuérdense, no tiene un valor asociado de salida, por tanto no sale datos de aquí. No está la flechita. ¿Qué pasa si tiene un parámetro? Prácticamente sería, ustedes están adentro, bien, y aquí le ingresa un solo dato. Bien, se procesa y ahí termina la cajita. Muchos, ¿qué pasa? Puede tener muchos datos que entran. Ustedes los procesan, ¿sí? Hacen las acciones y termina. Ahora, la lectura para una cajita de este tipo, fíjense que no hay salida, ¿sí? Porque no devuelve un valor, ¿sí? La lectura con el escáner sí está permitida, sí pueden usar el escáner aquí, ¿sí? No hay ningún problema. La escritura también se puede usar aquí. Adentro de las cajitas se la puede usar tranquilamente. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre las dos cajitas? ¿Sí? Procedimiento no te devuelve, digamos, nada, ¿sí? O sea, por tanto, no hay huequito, digamos. Pero sí te ejecuta un proceso específico, el que vos quieras, digamos. Depende cómo lo programemos, digamos. Vamos a ver el método, función, ¿sí? En Java los procedimientos y funciones se los llama métodos, ¿sí? O sea, los dos tipos de cajita, Java lo dice método, ¿sí? Método. Pero primero vamos a ver el método que es una función. Como ya saben el concepto de función y procedimiento, prácticamente Java le dice método a todo, ¿sí? Sin distinguirlo, digamos. Bien, le dice método. Todos son métodos para mí, todas esas cajitas son métodos. Pero bueno, nosotros ya sabemos que una función es aquella que entran datos, se procesan y devuelve algo. ¿Cómo crearía ese tipo de cajita? O sea, este tipo de cajita, ¿se acuerdan? Entran datos, ejecutan las acciones y sale un dato. Bien, con un tipo de dato. Eso era, entra, se procesa y sale. Bueno, podemos decir que es un método, que es una función. Bien, ¿cómo la creo en Java? Prácticamente es así. Tienen que poner public, static, y aquí va el tipo de dato. ¿Qué será este tipo de dato? Está de color naranja, fíjense aquí, entran datos, se procesan y sale la salida, pero aquí tipo de datos está de naranja. ¿Este qué era? Si se entraba un 3 más un 4, ¿cuánto era? 7. El 7 sale, es el valor de salida. Pero el 7, ¿de qué tipo de dato sería? Un entero, sería int. Entonces aquí tendría que aclarar esto que me está pidiendo como tercera parte de la estructura, es lo que va a devolver la cajita. Aquí tendríamos que aclarar qué es lo que devuelve, qué tipo de datos es el que devuelve la cajita. El nombre, las cajitas estas tienen que tener un nombre asociado, porque ustedes van a tener muchas cajitas, ¿sí? Esto generalmente es programación modular, con módulos, cada cajita es un módulo, se lo dice. Entonces ustedes van a tener un nombre para cada uno de los módulos, o cada una de las cajitas. Yo le digo cajita más fácil, ¿sí? Que decir módulo. Bueno, nombre. Entre paréntesis, abro y cierro paréntesis, ¿qué va? Van los parámetros, no se olviden. Cuando abren, vean, abro y cierro paréntesis, están hablando de los parámetros, o sea, los huequitos que tienen aquí para ingresar los datos. Por ejemplo, yo quiero definir un huequito este. ¿Cómo se hace? Dice tipo dato nombre P1. ¿Qué quiere decir nombre P1? Es el nombre del huequito, o sea, qué dato va a pasar por aquí, cómo se va a llamar. Y en la parte izquierda va el tipo de dato, que quiere decir qué es lo que va a pasar por aquí. Aquí va el nombre del huequito y aquí va el tipo, o sea, qué es lo que va a pasar. Si pasa una manzana, bueno, hay que aclarar que aquí va a pasar una manzana. Aquí en tipo de dato pondría manzana. Si pasa un número, sería entero. Y aquí va el nombre que ustedes quieran ponerle, digamos, para el huequito. Ustedes le van a dar un nombre. Si quieren definir otro huequito, lo hacen con la coma, nada más separando y a la parte derecha ponen el otro parámetro. Sería así, nombre del parámetro 2. Nombre P2 sería el parámetro. Y el tipo de dato, o sea, ¿qué es lo que está pasando por aquí? ¿Qué dato está entrando por ahí? ¿Qué tipo? Esta en la programación se llama parámetros formales. ¿Sí? Formales prácticamente porque yo lo establezco esto, yo creo ese método. ¿Sí? Entonces yo digo, esta es mi formalidad, digamos, para hacer este método. Bien, parámetros formales se llaman la programación. Luego abro y cierro llave. Prácticamente desde aquí hasta aquí estaría definido la cajita esta. O sea,
donde está es la estructura de la cajita esta. Con que pongan esto prácticamente ya tendrían creada la cajita. Bien, ¿dónde comienza? Ustedes se fijan aquí en la llave y aquí termina en la otra llave. Entonces ustedes están adentro, el gatito está adentro, programando las cosas y haciendo todas las acciones que tienen que hacer. Aquí adentro van a estar las acciones que se va a ejecutar esta cajita. ¿Sí? Estas acciones están aquí, fíjense, ahí la ven, dentro. Ustedes están adentro, programando. Bien, prácticamente como ustedes entran datos, se procesan, porque funciona, entran datos, se procesan y sale una salida, ¿cómo hago que algún dato salga por afuera? Uso la palabrita return. Tiene que haber un return. Retorno significa, o sea, el valor que este gatito va a tirar para afuera, digamos, para que salga para afuera. Bien, por ejemplo, 4 más 3, que ingrese un 4 y un 3 serían, si lo sumo, serían 7. El 7 sale. ¿Cómo hago para que salga? Pongo la palabrita return. Y luego va el valor que quiero devolver, el valor devuelto. Me fijo en mi serie de acciones que yo haya hecho aquí, mi algoritmo, y me fijo qué variable contiene el valor que yo quiero devolver. Si lo encuentro, lo pongo aquí. Si quiero devolver un valor específico, lo pongo aquí también, no hay ningún problema. Un dato tiene que devolverse, ya sea una variable o un valor así, digamos, fijo. ¿Sí? Ustedes vean, digamos. Pero acá va el valor que quieren devolver. ¿Sí? O la variable que contiene ese valor. Punto y coma. Y listo, esta cajita. Entran los datos donde está la entrada. Aquí entran los datos por aquí. Ya entraron en la cajita y los recibe el gatito. Acá serían las acciones, se ejecutan, y acá sería la salida. Esto de amarillo es la salida, prácticamente el dato que devuelve. Si ustedes no ponen esto, prácticamente estaría mal. Si Java le va a decir, no, che, está mal porque te falta un retorno. Si vos aclaraste aquí que te devuelven una manzana, tenés que hacer el retorno de la manzana, digamos. ¿Sí? Porque si no lo pones, prácticamente te va a dar error en Java. Ya lo vamos a ver en la parte de práctica, ¿sí? El video de práctica. Bien, entonces yo me estudié bien bonito todo esto, ¿sí? Así era la estructura para crear prácticamente una cajita que es de tipo función. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, a ver si yo me lo estudié bien, o sea, ya sé cómo es la estructura, que tengo que poner public, tengo que poner static, acá el tipo de datos que tiene que devolver, el nombre de la cajita y acá los datos que ingresan a la cajita, las acciones, bueno, acá iría un algoritmo simple o el más complejo, como ustedes lo quieran hacer, un retorno y el valor que quiero devolver. Bien, entonces ustedes estudiaron todo esto. Si esa es la estructura para crear una cajita. Pueden crear las cajitas que ustedes quieran, obvio sabiendo la estructura. Vamos a empezar. Voy a poner public, static. Imaginemos que vamos a crear una cajita para sumar datos, dos valores. Va public, static. Y aquí en tipo de datos, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, la suma de dos números enteros, imaginemos que son dos números enteros, ¿qué va a devolver? Si por acá ingresa un número, el 3, y acá ingresa el 4. Un 7, ¿el 7 de qué tipo de dato es? Entero, entonces va a salir un tipo de dato entero. Aquí hay que aclarar el tipo entero. En Java sería int. Bien, o sea, de esta cajita va a salir un int, un tipo int. Tiene que salir. Bien. Bien, ahora en la parte del nombre, ¿qué sería el nombre de la cajita? ¿Cómo se va a llamar? Yo le voy a poner como nombre sumar. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Bien, dice, abro y cierro paréntesis. Aquí van a ir los parámetros, o sea, los datos que yo necesito. La primera idea es analizar para una suma. ¿Qué datos necesitan? ¿Cuántos datos necesitan? Necesitan dos por lo menos, ¿o no? La calculadora le exige dos datos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ustedes necesitan dos datos. Bueno, yo sé, para pedir un dato, tengo que aclarar el nombre y tengo que aclarar el tipo de dato. O sea, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? El nombre, aquí vamos a poner el primer parámetro, le vamos a poner que se llame A. ¿Y de qué tipo es? Un entero. Entonces, este huequito va a ser A y va a pasar un entero por aquí. Vamos a aclarar otro porque necesito, para sumar dos valores, necesito dos valores. Un entero B. B, este tipo entero. O sea, este se va a llamar B. El dato que pase por aquí lo voy a nombrar como B. Y va a ser de tipo entero. En este caso, el nombre de los parámetros está dado a su elección. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero prácticamente tienen que darse cuenta que estos datos son los que ingresan. El A ya lo puedo utilizar aquí adentro. El gatito lo puedo utilizar la A. Y el B lo puedo utilizar también para ejecutar las acciones. Las acciones, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma. ¿Cómo hacemos la suma de la variable A con la variable B? Podría ser así. Me creo una variable suma entera. Acá pueden crear las variables, usar estructuras, todo lo que ya vieron anteriormente en todos los videos. ¿Sí?
Bien, entero, suma. Y le asigno la suma de la variable A, o sea, esta variable que está aquí, más B. O el parámetro, como quieran llamarlo, parámetro o variable, ¿sí? Obviamente, como estoy parado aquí, yo le llamo variable o parámetro, así que no hay problema. Pero tienen que darse cuenta que este dato lo pueden utilizar. Lo estoy utilizando y este dato lo estoy utilizando aquí. Estas dos se suman y se guarda el resultado en la variable suma. Le asigno y se guarda en suma. Bien, ya tenemos la entrada, el proceso, que sería en este caso una suma sencilla. ¿Y qué me falta? La salida, que ese dato que estaba acá dentro de la cajita salga. ¿Cómo hago la salida? Pongo return. Y el valor devuelto. ¿Cuál sería mi valor devuelto? Analicemos. ¿Dónde está mi valor, mi resultado? ¿En qué variable? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que yo quiero devolver? ¿Está aquí? ¿Una variable suma o no? Se sumaron los dos y el resultado estaría aquí. 4 más 3, imaginemos que ingresó un 4, ingresó un 3. 4 más 3 me da 7. El 7 se guarda en suma. Suma es el que contiene el resultado final. Entonces, tipo de valor devuelto, en el valor devuelto, ¿qué sería? La variable suma. ¿Vieron? Esta lo agarré y lo puse aquí. Suma que se retorne para afuera. No se va a retornar en sí la variable, sino el contenido de la variable. ¿Qué es lo que contiene adentro? Si el gatito va a programar y decir, bueno, lo que tenga adentro suma es el valor que se va a devolver. Si ingreso 4 y 3, 4 más 3 me da 7, 7 se guarda aquí y 7 es el que sale. 7 es la salida de toda esta cajita. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, tienen que tener en cuenta esto. Generalmente el nombre del método no puede ser igual al nombre de la variable, ¿sí? Si ustedes quieren usar una misma variable, por ejemplo suma, y acá le pusieron suma, Java le va a dar un error. Porque sí, aquí el nombre es igual prácticamente a una variable. Si ustedes ponen suma nada más. Imagínense que ponen suma y suma aquí. Java le va a dar un error porque no sabe si ustedes están hablando de la variable o del nombre del método. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que darse cuenta que este nombre tiene que ser diferente, digamos, a las variables que ustedes usen aquí adentro, porque si no le va a dar un error. Bien, ahora vamos a ver algo importante, es cómo llamar a una función, a esa cajita que creamos recién. Cómo, o sea, cómo utilizar el método. Nosotros tenemos nuestra cajita que recibe los datos y sale un resultado que no. Bien, ¿cómo utilizo la cajita que recién creamos? En este caso la cajita era sumar, ¿que no? Bueno, la cajita va a recibir los datos, va a procesar y va a salir un resultado. Bien, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo utilizo? Eso se llama llamar o invocar un método. ¿Sí? En este caso vamos a llamar un método que es la función, que entran datos, se procesan y salen. O sea, que tenga esta estructura. Bien, ¿cómo sería? Sería algo así. Pongo. Hay dos opciones. La primera es crearme una variable. ¿Sí? Esta es la definición de una variable. Bien, esta es una de las primeras formas. Pongo tipo de dato y el nombre de una variable. Yo sé prácticamente como esta cajita que son un método que es tipo función, yo sé que me arroja un resultado, un dato. Entonces la idea es que yo atrape ese dato y ese dato lo guarde aquí adentro de una variable. Bien, por eso yo creo una variable. Esta es la definición de cómo crear una variable. Así nomás, que crear. ¿Sí? O sea, declarar la variable aquí. Eso sería una variable. Prácticamente como esto me va a tirar algo, yo ese algo lo vengo y lo guardo aquí, lo deposito en esta variable. Bien, esta es una de las formas de utilizar el método. Asigno y aquí a la derecha, ¿qué voy a poner? El nombre de la cajita que quiero llamar. O sea, el nombre del método. ¿Cómo se va a llamar este método? Paréntesis y paréntesis. Si se recuerdan esto, paréntesis y paréntesis, ¿no se le hace familiar a los parámetros? Dentro de esto van los parámetros, ¿qué no? Bien, en este caso, cuando ustedes están utilizando el método, o sea, llamando esta cajita para que resuelva algo, aquí van a ir los parámetros que ustedes le van a mandar, o sea, los datos que le van a mandar. Esto se llama aquí los parámetros. ¿Sí? Punto y coma y ya terminó. En este caso eso se llama parámetros actuales. Cuando ustedes le mandan los datos desde aquí, ¿sí? A la cajita que tenemos acá, ¿qué pasa? Esto se llama parámetros actuales, o sea, son los datos que actualmente tiene la persona para mandárselo. Por ejemplo, un pollo al horno. ¿Cómo hago un pollo? Yo necesito el pollo, que él compre el pollo. Bueno, agarra el pollo y lo mete por aquí. El pollo lo recibe aquí en la cajita, lo hornea y sale un pollo al horno, ¿o no? Entonces, desde aquí, desde donde ustedes comenzaron a poner el nombre del método y donde cerraron el paréntesis, se va a reemplazar por un valor. ¿Qué valor? El valor que devuelve esta cajita. Por ejemplo, si metieron el pollo, un pollo, meten por aquí, lo recibe la cajita, ¿sí? Se hornea y sale un pollo al horno. Desde aquí hasta aquí estaría ese pollo al horno, que sería mi valor. Ese pollo vengo y lo guardo en esta variable que yo puedo crear. La variable, el nombre de la variable puede ser que ustedes quieran, X, Z, resultado, F, como ustedes quieran. Y aquí el tipo de dato.
¿Cómo sé? Por ejemplo, si esto me devuelve un pollo al horno, yo sé que acá me devuelve un pollo al horno. Esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? ¿De tipo pollo al horno, que no? Si esta cajita me devuelve una naranja, esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? Naranja. Si devuelve un número entero, esta variable que yo creo para almacenar el resultado tiene que ser de tipo entero. Bien, tiene que tener en cuenta eso, tiene que coincidir la salida con esto. ¿Sí? Otra forma es utilizarla directamente, el resultado de la cajita, sin guardarlo en alguna variable. ¿Qué sería algo así? Bien, el nombre del método prácticamente abro y cierro los paréntesis y dentro van los parámetros que serían los parámetros actuales. Fíjense, es lo mismo prácticamente. Esta partecita, lo único que agarré, la puse aquí. También hay formas que ustedes pueden utilizar directamente una cajita, llamándola así, con su nombre hasta cierre de paréntesis. ¿Sí? Así se llama a la cajita para que la puedan utilizar. Pueden utilizar directamente el valor, ¿sí? Ya sea para comparar, pueden usarlo para mostrarlo en un sistema online, para compararlo, por ejemplo, en un if, ¿sí? If, y ponemos todo esto y lo comparo esto con, no sé, algo, un valor igual a 7, por ejemplo. Se puede hacer eso. En este caso, de otra forma, esto guardo el resultado en una variable. En este caso, no lo guardo en ninguna variable, sino que la uso en ese momento que yo quiero utilizarlo. Bien, son dos formas de llamar a una función. ¿Cómo funciona, digamos, el llamado? Es algo así. Yo tengo mi variable, ¿sí? Yo sé que por acá ingresan los datos, ¿sí? Aquí se procesan, bueno, aquí me da como resultado un 4, ¿sí? Y por aquí va a salir este 4. Este 4 va a ser el resultado de la función, del método función. Bien, ingresan los datos, aquí se van a procesar, este 4 va a ser el resultado. Esta pelotita va a ser el resultado, el return, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba? Este resultado que genera la cajita va a salir por aquí, ¿sí? Lo vamos a agarrar y lo vamos a guardar ¿en dónde? En una variable. Esa es una de las formas. Sale y se guarda. Eso es lo que hace. Prácticamente entran los datos, se procesan. Este sería el resultado procesado. Este sería el resultado de la cajita. Tiene que salir. Lo hacen con un return, ¿o no? Entonces ese resultado viene y se deposita en la variable. Prácticamente es la primera forma del llamado que vimos. Va el tipo de dato, el nombre de la variable, le asigno, va el nombre del método, parámetros y bueno, punto y coma. Eso es lo que vimos recién, ¿o no? La primera forma. Bien, eso es lo que hace. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de métodos de función. Ahora vamos a ver en código. Bien, acá tenemos el método main, ¿se acuerdan que ya lo teníamos? Viene public static void main, ¿sí? String args, ¿sí? Es donde vamos a ejecutar nuestro algoritmo y donde vamos a llamar a los métodos, o sea, a las cajitas que nosotros creemos. Primero yo voy a crearme una cajita, desde aquí hasta aquí está creada la cajita. Fíjense cómo la creé, public static int. ¿Qué significa int? Después de static va el tipo que devuelve la cajita. Esta cajita ¿qué va a devolver? Un tipo entero, un número me va a tirar. Bien, ¿cómo se llama la cajita? Generar siguiente. ¿Qué es lo que recibe como dato? Un entero. ¿Cómo lo llama? A ese parámetro, código. Bien, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? Un entero. Por aquí, por este agujerito, tiene que pasar un entero que se llame código. Abro y cierro y tengo definido mi método. En este caso es una función porque me doy cuenta porque está devolviendo algo. Acá dice int, está devolviendo un tipo de dato. Entonces es un tipo de método función. ¿Qué hace? Fíjense, ingresó código. Él ingresó este código, esta variable, que es de tipo entero. Ingresa, no sé qué valor tenga, pero viene aquí y dice al código incrementarle en 1. Imagínense que código valga 100. Aquí 100 más 1 se incrementa, ¿no? Sería 101. Siguiente línea, ¿qué hace? Return. ¿Qué quiere decir? Que este método está por devolver un valor para afuera. Que sería esta variable, dice, la pongo aquí y para que retorne el valor. Si ingresó un 100, lo incrementé, ¿cuánto vas a devolver? Un 101, ¿qué no? 100, acá lo incrementa en 101. Siguiente línea, devuelve esa variable código que vale 101. ¿Qué devuelve? ¿Código o 101? 101, el contenido de la variable es lo que devuelve esta función que se llama generar siguiente. Está bien, pero ¿cómo lo utilizo aquí en mi algoritmo? Ustedes lo que venían haciendo, prácticamente poniendo un escáner, ¿sí? Usando un escáner, el escáner se llama SC en este caso, y aquí tenemos. Si está en la plan dice ingrese un código. Leemos y guardamos en la variable código que es de tipo entero, con un next int. ¿Qué hacemos al siguiente?
muestro la variable. La siguiente línea lo que hace es mostrar la variable código. El código ingresado es, por ejemplo, si ingresó 100, se iría a mostrar un 100. Siguiente línea. ¿Qué hace? Fíjense qué hace esta línea. Esto es importante. Hay una variable entera que se llama result. Una variable de tipo entero. Le asigno y dice generar siguiente. ¿Y esto de dónde sale? Esto es el nombre del método, o sea, estamos llamando al método. Bien, entonces estoy usando una de las formas. Creo una variable del mismo tipo de lo que devuelve la cajita. Fíjense, la variable, la cajita devuelve entero. Entonces aquí la cajita tiene que, la variable donde voy a guardar el resultado tiene que ser entero. Le asigno y aquí llamo a la cajita. ¿Cómo se llama? Con el nombre. ¿Cómo lo llamamos? Por el nombre. ¿Cómo se llama? Generar siguiente. Aquí pongo generar siguiente. Entre paréntesis, ¿qué recibe esto? Un entero. Bueno, en este caso dice que se llama código. Pero guíense por esto nada más. Entero, recibe un entero. Entonces, entre paréntesis, yo le tengo que pasar un dato que sea entero. Me fijo aquí, desde aquí hasta aquí, qué dato entero es el que yo le voy a mandar para que se incremente. Esta variable, código, agarro esta variable, lo vengo y lo deposito aquí. Es como que agarro el pollo y lo vení y lo deposita aquí, en ese método. ¿Sí? Por ejemplo, este si fuera el pollo, ingresa aquí, lo abre, Java hace así, abre el método, aquí, recibe el pollo y acá lo hornea y acá sale el pollo horneado, ¿que no? Desde aquí, como le había dicho, desde el nombre, desde donde comienza el nombre del método hasta donde cierra el paréntesis, va a estar el resultado de esto, que sería el pollo al horno, y lo guardan en una variable. Esto es lo mismo, solamente que con número. Código. Esta variable yo le estoy mandando, que es de tipo entero. Esta es la variable que contiene el número. Recibe, por ejemplo, esta variable, imagínense que él ingresa un 100. Generar siguiente. Creo una variable para guardar el resultado, le asigno y llamo al método. Generar siguiente, que recibe el 100. 100 viene, viaja hasta aquí. Estamos parados todavía aquí en esta línea. 100. Abre este método y dice 100 incrementarlo en 1 sería 101. Devuélveme código. ¿Cuánto vale ahora? 100 o 101. 101. Termina el método. Vuelve la misma línea. Entonces, desde aquí hasta aquí, ¿qué me devuelve? Un 101. Entonces, esto se va a tachar y se va a reemplazar por un 101. 101, ¿dónde se asigna? A esta variable. Luego lo que hago es mostrar la variable result para ver el resultado generado por este método. ¿Sí? Y así funciona. Fíjense, no es tanto el nombre. Generalmente acá dice código, acá dice código. Puede ser el mismo nombre o puede ser nombre distinto. Si ustedes ponen X y aquí le mandan X, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque Java no se fija en los nombres. ¿Sí? Si acá está igual, es igual el parámetro. Se fija en el tipo. Si vos estás pasando bien el dato. Si acá el tipo es entero, acá está recibiendo el entero, sí está bien. Y acá recibe entero, está bien. Pero si ustedes le mandan un string, imagínense que esta variable es string, mandan un string y acá dice entero, entonces como que nunca va a conectar, digamos. Entonces le va a dar un error. Igual Java le va a avisar, digamos, error con el tipo. Bien, en este caso, como les decía, prácticamente con el nombre no hay problema. Pueden ponerle el mismo nombre, que las variables de aquí que se envíen sean del mismo nombre de los parámetros. No hay ningún problema, pero también pueden ser nombres distintos. Por ejemplo, acá le puedo poner la variable A. Y aquí le envío esa A. Acá voy a poner A. Y acá viene, apenas toca aquí, le cambia de nombre nada más. Lo único que hace este método es le cambia de nombre. Acá lo trabaja como código. Sí, pero acuérdense que ustedes enviaron la A. Enviaron la A. Aquí apenas llega aquí, le cambia, le dicen, bueno, yo le voy a cambiar de nombre un ratito, lo voy a llamar código. Bien, y lo trabaja. Es en el caso que fueran variables distintas, no hay ningún problema. Sí, pero eso es más que todo práctica. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo el main. Fíjense, acá tenemos el método sumar, que me devuelve un doble. También puede devolver un doble. El tipo es de acuerdo a lo que va a devolver la cajita. Puede ser un doble. Ustedes ya conocen los tipos de datos. Bien. Y más adelante vamos a ver que, obvio, las cajitas pueden devolver también un array, un list. Sí, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sumar. ¿Qué recibe? Una variable entera que es A, una variable doble que es B. O sea, un tipo entero y acá el tipo real. ¿Qué hace? Agarra las dos variables y las suma y lo guarda en una variable suma. ¿Cómo va a ser el resultado de sumar una variable entera y una variable doble? ¿Una variable doble o no? Por eso suma es de tipo doble. Luego, o un return, que esta cajita devuelva lo que contiene esa cajita suma. Variable suma. Bien, y la variable suma, fíjense, ¿es de tipo doble? Sí, entonces está bien. Acá sí dice que sale doble, entonces no va a haber ningún problema. Igual Java le avisa, digamos, si hay algún problema. Bien,
Aquí tengo el escáner y aquí pedimos un dato. Bien, acá lo que tenemos, fíjense, el escáner, prácticamente pedimos un valor, que en este caso ingresa el precio de servicio de la SUBE, que es la tarjeta de colectivo, ¿sí? Para cobranza, bueno, acá servicio, es un tipo entero, ¿sí? Ingrese por el servicio SUBE, sería la variable servicio. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí por cargar la tarjetita para el colectivo? ¿Sí? Por ejemplo, un valor entero te cobran 5 pesos. Bueno, entonces la variable servicio contiene ese valor, que sería el precio del servicio por cargar la tarjetita. 5 pesos, imaginemos eso. Imaginemos, servicio. Bien, y después como otro dato, en este caso tengo una variable entera que se llama servicio. La segunda, ingresa el monto a cargar. Por ejemplo, para cargar la tarjetita, prácticamente te dicen cuánto querés cargar, 100 pesos, 200, bueno. En este caso le vamos a poner un monto sube va a ser, que hace tipo doble. ¿Sí? El monto de la que sube, no sé, querés cargar 125 pesos, no sé. Bueno, le ponemos doble. Tengo dos variables, una variable entera, una variable doble, que son cada uno con su nombre. La siguiente, fíjense, hay una siguiente línea que hay doble, una variable doble que se llame total. Es una variable nada más. Le asigno qué y llamo a la cajita que hace la suma entre los dos valores. ¿Qué le paso como datos? Fíjense, entre paréntesis van los datos que yo le tengo que mandar. Un entero y un doble. ¿Qué datos aquí, si estoy parado, si estoy llamando a la cajita, qué datos me paro aquí? ¿Qué datos desde aquí le voy a mandar? Le voy a mandar esta variable que es entera, que se llama servicio, y la otra variable que es doble, que se llama monto sube. Entonces servicio, lo que se hace Java es prácticamente se para aquí, en esta parte, abre el método y llega a servicio, pasa por aquí. Monto sube, llega aquí, en el segundo parámetro. ¿Cómo lo separo? Con coma. Bien, fíjense que es prácticamente igual. ¿Sí? Servicio, acá dice recibo un int. Acá es servicio de tipo int. Monto sube, es doble. Acá recibe un doble. Fíjense, pero son nombres distintos. Acá le pone A y acá le pongo B. Funciona prácticamente igual, no hay problema. Solamente que cuando llega le cambia de nombre. No se va a llamar servicio, sino le trabaja como una variable A. Bien, después ¿qué hace? Sumamos los dos valores A y B, lo guarda en esta variable suma, que sería de tipo doble. Este resultado se retorna por el método. ¿Va a devolver un doble? Sí, porque la variable suma es doble. Ese resultado de la suma se va a devolver desde aquí hasta el cierre del paréntesis, va a devolver un valor. Ese valor, ¿dónde se va a guardar? En la variable total. Por eso yo creo una variable para almacenar el resultado. Siguiente línea, mostramos la variable total para ver si se sumaron los valores. Siguiente línea, ¿qué podría hacer? En este caso, fíjense, la llamada es prácticamente llamando al método y guardando el resultado en una variable. Y luego esa variable la muestro. Hay otra forma de llamar a la cajita. Directamente usando un System Open Line y diciendo el total es y llamo a la cajita. Sumar y le mando los datos. En este caso, la variable servicio como primer dato y la variable monto sube como segundo dato. Bien, y prácticamente como yo sé que esto desde aquí hasta aquí, hasta la final del paréntesis, me va a devolver un valor. ¿Qué pasa? El System no prende y lo va a mostrar. El total es y muestro el resultado este. ¿Qué diferencia tiene entre esta llamada y esta? Prácticamente el resultado lo guardo en una variable. Esta no lo guardo en ninguna variable porque no está asignado a ninguna variable. Solamente se usa para mostrar en un momento dado nada más. Bien, esa es la diferencia. Fíjense, los parámetros no es necesariamente se tienen que llamar igual. Lo que sí importa es cómo resuelven aquí adentro el método. Bien, generalmente estos parámetros, ¿cómo me doy cuenta cuántos parámetros utilizo? Prácticamente de acuerdo al problema. Si el problema le dice, no sé, sumar dos números, ¿qué necesitan ustedes para sumar? Esa es la pregunta. Necesito una variable entera y una variable doble. Bien, dos números. Bueno, entonces se crean dos parámetros. Esa es la idea. ¿Qué datos necesito para que esto funcione? Si ustedes identifican eso, lo ponen aquí. Y luego, bueno, acá lo resuelven, aplicando el algoritmo que ustedes ya saben, digamos. Y luego va el valor de salida. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos public static doble realizar descuento. Prácticamente en este caso recibe una variable monto, que sería de tipo doble, y vamos a realizar un descuento. Lo que hace la cajita es realizar un descuento. Me creo una variable descuento tipo doble y digo al monto que yo tengo lo multiplico por un 10%. Estaríamos calculando el 10% de ese monto que me ingresaron. Si me ingresó 100 pesos, calculo el 10% de 100 pesos. ¿Cuánto sería? 10 pesos. Se guarda en la variable descuento. ¿Qué pasa? Si él me ingresó un monto y quiere realizar un descuento, ¿cuánto va a pagar? ¿Más o menos? Menos. Entonces esa variable monto, yo digo
le asigno lo que tiene la misma variable menos el descuento que yo le realicé. Serían 100 menos los 10 pesos, serían 90. Monto vale 90. Ya tengo realizado el descuento. Bueno, ese 90 que salga por aquí en esta variable, return, en que salga ese 90. Por lo tanto va a salir un monto ya actualizado con un descuento del 10%. Bien, aquí fíjense, usamos el escáner prácticamente en el main y decimos aquí, ingreso un monto, la variable monto. Bien, luego como yo sé que esta cajita me va a devolver un monto actualizado, yo lo que puedo hacer es, fíjense, crearme una variable resultado de tipo doble porque esto me devuelve un doble. Entonces creo una variable, asigno y llamo a la cajita realizar descuento y que le tengo que pasar un dato que te da doble. ¿Qué dato doble le tengo que mandar? El monto. Desde aquí necesito mandar este monto. Monto viene y le asigno aquí. Pasa por aquí, llega aquí, se realiza el descuento, vuelve a salir y dice, bueno, desde aquí hasta aquí se ha devuelto un valor. Ese valor se guarda en la variable resultado. Luego lo mostramos. Y fíjense, tengo esta forma de guardar en una variable y la otra de prácticamente llamar directamente a la función en forma directa. Bien, este sería una forma indirecta. Llamo a la función y lo guardo y después muestro el resultado. En cambio la otra es directamente, llamo a la función y muestro el resultado directamente. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. En este caso la variable se llama igual. ¿Sí? Acá este parámetro se llama monto la variable y cuando ingresa se llama monto igual, no hay problema. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, fíjense que tenemos un método validar que te vuelve un boolean, o sea, un tipo true o false. Prácticamente se llama validar. ¿Qué recibe? Recibe un string, que sería el user, usuario. Como un string, en este caso, es el pass. En este caso ya no son números, son cadenas que van a mandarse por aquí. Dos cadenas, una user y una pass. Acá hay un if. Bien, generalmente cuando ustedes tengan estructuras selectivas, o sea, if, else, switch, prácticamente el return tendría que ir para cada uno de los caminos que ustedes hagan. Por ejemplo, la pregunta es así, user, esta variable, punto es igual a Chris, a la palabrita Chris. Si es así, va a ser true. Y vamos a hacer otra pregunta, que el pass, o sea, la contraseña, sea igual a ¿qué? A 1, 2, 3, 4. Si esto llega a cumplirse simultáneamente, quiere decir que estos datos, como este, por ejemplo, en Facebook, lo que hace es agarrar los datos de ustedes y prácticamente lo valida. Lo comparan con su usuario y contraseña en Facebook. Si eso cumple, prácticamente le dice return. Por este camino voy a poner un return y voy a poner el valor. En este caso estoy devolviendo un valor. No estoy devolviendo una variable, estoy devolviendo un valor true. ¿Sí? En los casos anteriores devolvió una variable prácticamente. En este caso tienen que darse cuenta que también pueden devolver valores así establecidos, que ustedes digan, bueno, quiero que devuelva hola. Entonces ustedes escriben hola entre comillas doble, por ejemplo. En este caso devuelve true o false. Bien, en este caso va a devolver true para este camino. Pero ¿qué pasa por el otro camino? También se puede cumplir el otro camino, ¿sí? No siempre va a venir por este camino. Puede pasar que se ejecute el otro. Entonces aquí también tendría que poner un return. ¿Pero qué voy a poner? No voy a poner true de vuelta, voy a poner false. ¿Qué sería lo contrario? El método validar te devuelve un true o false de acuerdo si cumple o no con la condición. Si cumple, te devuelve true. Si no, false. ¿Qué quiere decir false? Que el usuario y la contraseña no son válidos. Bien. O sea, no coincide. En este caso, fíjense el return para cada camino. No se olviden eso. Vamos a ver aquí. Uso el escáner, prácticamente le pido al usuario, a la variable usuario, que si es tipo string, le pido una contraseña en la variable contraseña. Yo tengo usuario y contraseña aquí, pero yo tengo un método que valida esos dos datos. Bien, acá tengo hasta aquí esta línea, tengo la contraseña y tengo el usuario y contraseña. Siguiente línea, como yo sé que esta cajita, este método me va a devolver un boolean, yo puedo crearme una variable boolean también, que se llama resultado validar. O sea, acá voy a guardar lo que me tire esta cajita, ya sea un true o un false, cualquiera de los dos me va a tirar. Le asigno y llamo a la cajita que se llame validar. Entre paréntesis son los datos que tengo que mandarle. ¿Qué dato le voy a mandar? Usuario, aquí se lo mando, coma, y el otro dato contraseña. Acá recibe usuario, viene aquí a la cajita y se llama user. Contraseña llega a la cajita y se llama pass. Bien, pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en lugares distintos, digamos. Acá estamos en el main y acá estamos en el método para validar. Esto me devuelve true o false. ¿Sí? Ingreso por aquí o ingreso por acá. Me va a devolver un valor. Desde aquí hasta aquí ese resultado se va a guardar en esta variable. Resultado validar, que es tipo boolean. ¿Está bien? Sí, porque esta cajita me tiene un boolean. Si este no prende line, el resultado es y muestro la variable. ¿Vieron cómo es sencillo? Mando el dato, llamo a la función, al método y lo guardo en una variable. Bien. Ahora vamos a ver los métodos que son procedimientos. Bien, para esta parte vamos a ver los métodos que son procedimientos.
Prácticamente los procedimientos en Java serían algo así. Como ven, acá tenemos una cajita donde ingresan datos, eso sería la entrada. Aquí están las acciones, o sea, sería el proceso, qué es lo que yo hago con esos datos que ingresan a la cajita. Bien, bien, ¿cómo se crea un procedimiento, un método que es un procedimiento, una cajita de este tipo en Java? Va public, static, el tipo de dato es prácticamente parecido al que hicimos como función, al método que era función. La sintaxis, o sea, la forma de hacer es prácticamente la misma. El nombre, abro y cierro los paréntesis y aquí adentro van los parámetros, o sea, los datos que van a ingresar a nuestra cajita. En este caso la cajita es de tipo procedimiento. Es parecido, ¿sí? Estos son parámetros formales. Abro y cierro la cajita con la llave y desde aquí hasta aquí está definida la cajita, ¿sí? Aquí adentro vamos a ejecutar nuestras acciones que queramos hacer. ¿Sí? Aquí adentro vamos a estar programando nosotros. Bien, utilizando los parámetros que nos manden como datos. Bien, en este caso, ¿se acuerdan cómo era el de función? El return y acaba el valor devuelto, ¿que no? Bien, cuando era una función, una cajita, un método de tipo función, ¿qué pasa? Tenía que poner return, pero en este caso la cajita es de tipo procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a usar el retorno. El return no va ahí. O sea, lo vamos a tachar, no se pone un retorno. Cuando en una cajita de tipo procedimiento, o sea, de este tipo, entran datos y se procesan, no va la salida. Bien, solamente van las acciones que se ejecutan, o sea, estaría la entrada, los datos que necesito, y las acciones, es el proceso que yo realizo. Y nada de poner return, ¿sí? Porque no se puede poner. Bien, aquí ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, entonces yo me lo estudié, yo sé que es prácticamente parecido al de un método que era función o no. Bien, en esta parte, ¿cómo me di cuenta que este método es un procedimiento? Fíjense, para un procedimiento tienen que entrar datos y se tienen que procesar, no hay ninguna salida. Por tanto, aquí ustedes van a poner public, static y van a poner void. Con void me doy cuenta que prácticamente esta cajita no devuelve nada. Void en inglés significa nada. Entonces, si ponen void, prácticamente no va el return. Si esto lo tachan, no pueden poner return. Bien, acuérdense porque ingresan datos y se procesan. Eso es lo único que hace un procedimiento, un método que es un procedimiento. Por eso void. Luego que va el nombre, yo le voy a llamar un método, no sé, saludar. La cajita se va a llamar saludar. ¿Qué le voy a pedir como dato? Entre paréntesis van los parámetros que necesita, o sea, los datos que necesita la cajita para que funcione. Vamos a decir como primer dato, vamos a pedir el nombre, que sería un string, a la parte izquierda va el tipo de dato, y vamos a pedir prácticamente el apellido, que sería también un string. Bien, con que tenga estos datos, ustedes los reciben aquí y lo programan. Vamos a hacer en este caso algo simple. System Open Line, nombre, muestro la cadena, este mensaje, más y lo que contiene la variable nombre. Puedo hacer otra acción que sería, por ejemplo, mostrar el apellido y muestro la otra variable. Así que me están pasando variable o parámetro, como quieran llamarlo. Pero acuérdense que este dato lo pueden utilizar aquí adentro de la estructura del método. Si el método es un procedimiento porque va void. ¿Se entiende? Entonces no, el return no va. Lo tachamos y no lo ponga. Vamos a ver ahora cómo llamamos a la cajita esa. En este caso vamos a invocar un procedimiento, que era algo así. Entran datos y nada más. Entran los datos, se procesan aquí adentro. Bien, ¿cómo llamamos a esa cajita? Para llamarla, ¿ustedes qué van a poner? Se pone el tipo de dato, el nombre de la variable. ¿Se acuerdan cómo era para llamar a una función? Yo tenía que crearme una variable o no. Bueno, aquí en esta parte lo único, esta parte de tipo de dato y nombre de la variable, le voy a asignar qué, y era el nombre del método que querían llamar, entre paréntesis, ¿qué iba? Los parámetros, o sea, los datos que ustedes van a mandar. Esto era parámetros actuales. Entonces, desde aquí, desde donde comienza el método hasta donde termina, donde va a terminar, en el paréntesis, ¿qué pasa? Ahí me iba a devolver un valor si era una función. En este caso estamos hablando de procedimiento. En este caso, el procedimiento no me va a devolver un valor, porque fíjense, entran los datos, se procesan, ¿sí? Entonces hay un proceso específico nada más. No hay algo que te devuelva esta cajita. Esta cajita no te devuelve nada, ¿sí? Por tanto, no lo puedo almacenar en una variable, porque eso estaría incorrecto. Entonces, prácticamente para llamar un método que es un procedimiento, o sea, que tiene void, solamente pongo el nombre del método, ¿sí? Va el nombre del método, entre paréntesis van los parámetros que necesita, nada más. Desde ahí esos son los parámetros actuales.
Y desde aquí hasta aquí es donde se define el método, donde llamo al método. Comienza y aquí termina el método, en el último paréntesis. Esto es el proceso específico que realiza el método. ¿Por qué? Porque no puedo guardar algo que no sé lo que devuelve la cajita, por tanto, yo no puedo guardar en una variable algo que no sé, digo. Bien. Entonces, por tanto, no, acuérdense, cuando creen un método que es un procedimiento para llamarlo, no lo guarden en una variable. Directamente lo utilizan. ¿Cómo lo utilizo? Pongo el nombre del método, paréntesis y el nombre de los parámetros que necesita. Bien, ahora lo que vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿sí? Para usar un método que es un procedimiento. Aquí tenemos, en este caso, tenemos el main, ¿sí? Donde ejecutamos nuestro programa principal. Aquí vamos a crear, fíjense, yo he creado prácticamente un método, que es un procedimiento. ¿Cómo me di cuenta que un procedimiento tiene void? O sea que no tiene ningún retorno, no hay ningún return adentro en su estructura. Public static void, el nombre, mostrar datos. ¿Qué recibe como dato? Un nombre y un apellido, prácticamente lo que vimos anteriormente, ¿sí? System open line y muestra el nombre que recibe como dato y el apellido lo muestra nada más. Es lo único que hace este método. Bien, recibe los datos y lo muestra. Bien, por eso y no devuelve nada. Void, o sea, hace un proceso específico que es una muestra de datos. Los datos que recibe lo muestra por la pantalla, por la consola. Que sería nombre y apellido. Bien, uso el escáner aquí en el método principal, el método main. Fíjense, ¿qué le pido a la personita primero? Bueno, un nombre o no. Nombre, lo guardo en la variable nombre, que va a ser un string. sc.nextLine, uso el escáner y leo por la consola. Guardo el resultado de la lectura en nombre, la variable nombre. Le pido el nombre, ¿sí? Le impidió el apellido y se va a guardar en la variable apellido. Los dos son de tipo string. ¿Cómo llamo a esta cajita? Prácticamente para la llamada, acuérdense que no hay que guardar en ninguna variable, solamente cómo llamo a la cajita, que esta que tiene void, o sea que es un procedimiento, solamente con el nombre. Prácticamente pongo el nombre, escribo mostrar datos entre paréntesis, ¿qué es? Fíjense acá dice paréntesis también, son los parámetros, o sea, los datos que necesito mandarle. Yo estoy parado aquí. Bien, ¿qué datos necesito mandarle? El necesito dice necesita un string y otro string. El primer string es para el nombre y el otro es para el apellido. Bien, aquí, yo estoy parado aquí, en esta línea de código. ¿Qué le voy a mandar yo? La variable nombre, como primer dato, le escribo aquí. Apellido lo voy a mandar como segundo dato. Con la coma, fíjense, se separan los parámetros. Primer parámetro, o sea, el primer dato que le estoy mandando y el segundo dato. Nombre va a llegar a la cajita y lo toma con el mismo nombre, o sea, nombre se llama también. Apellido viene y lo llama aquí también dentro del método apellido, no hay ningún problema. Y se ejecuta. Por ejemplo, si ingresó Cristian y acá Ballestero, Cristian y Ballestero, ingresa aquí Cristian y acá Ballestero, dice el nombre Cristian, apellido Ballestero. Y en eso es lo que va a mostrar por la consola. Bien, esa es la parte de la llamada. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo el main, vamos a crear otro public static void, pero se llama menú. En este caso no tiene parámetros. ¿Por qué no tiene parámetros? Pues prácticamente parece que no necesito, digamos, los datos. Directamente va a ejecutar todo lo que tenga dentro de la estructura de este procedimiento, este método que es un procedimiento. Tengo un escáner, puedo crear el escáner de aquí adentro y digo, muestro los cartelitos, System Open Line. Fíjense, es un menú de opciones, depósito, consulta, transferencia, extracción de dinero e ingreso una opción. Fíjense cuando ustedes van al cajero le muestran un montón de opciones o no. Bueno, ¿cómo hago por la muestra? Con un System Open Line o no. ¿Sí? Luego le pido una opción. Siguiente línea, guardo lo que ingrese el usuario, esta personita, en la variable opción y muestro la variable opción. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es mostrar una serie de cartelitos que representarían un menú de opciones. Luego, el resultado, cuando él ingrese una opción, tecleo una opción, por ejemplo, elige la 3. El 3 se guarda en la variable opción. Lo único que hago es mostrar esa variable para ver si se cargó correctamente. En este caso, fíjense, en el menú está todas las acciones estas. Bien, es void, o sea, es un método que es un procedimiento. Por tanto, no hay ningún return, fíjense, no aparece ningún return. Eso era cuando era una función. ¿Cómo llamo a esa cajita que hace prácticamente todo? Muestra y pide una opción. Va con el nombre o no. Aquí en esta parte del main lo llamaría con el nombre. Menú y entre paréntesis los datos que necesita. Parámetros que necesita. No necesita nada, pues. Aquí no hay ninguno. Acá no hay ninguno. Cuando ustedes llamen y ejecuten esto, en la pantallita se lo ejecuta. Depósito, consulta, transferencia y ingresa una opción. Y le va a pedir una opción y van a mostrar lo que ingresaron en esa variable opción. Fíjense, prácticamente metí todo dentro de un procedimiento, ¿sí? Es void, se llama fácil. ¿Vieron cómo se hace la llamada? Sencillo, ponen el nombre y los datos que necesitan.
Ustedes están aquí, ¿qué datos necesitan mandarle? Ninguno, porque aquí no le pide ninguno. ¿Sí? En el caso anterior era el nombre y apellido, por tanto aquí tendrían que pedir en algún momento el nombre y apellido para mandárselo. ¿Sí? Es como que compro el pollo y se lo mando, ¿sí? Al hornito. En este caso prácticamente no necesita mandarle datos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Método main, y acá tenemos otro que sería un sumar. Fíjense, hay un sumar, pero ahora en este caso está hecho como un método con procedimiento. ¿Cómo me doy cuenta con procedimiento? Pues tiene la palabrita void. Bien, y se llama sumar, que recibe una variable entera y una variable doble, a y b. Sumo las dos variables, la suma de un entero más un doble sería un doble, ¿o no? Y directamente aquí, en este mismo procedimiento, lo que voy a hacer es mostrar la suma es y muestro la variable suma. Es void, o sea, no hay ningún return, o sea, esto no te va a devolver un valor específico. Directamente ejecuta lo que tienen adentro. ¿Bien? ¿Cómo llamo a esa cajita sumar? Bueno, primero necesito un escáner, necesito pedirle los valores, porque este suma dos valores, un número entero y un número doble. ¿Sí? Prácticamente le voy a pedir, en este caso ingrese el precio del servicio de la SUBE, que sería un valor entero. Te cobran 5 pesos por utilizar el servicio, o 2 pesos, bueno, entonces es un valor entero. Bien, ingresa el monto a cargar en la SUBE, por ejemplo, yo quiero cargar, no sé, 125 o 200, bueno, lo tomas como doble, el monto. Lo voy a guardar aquí. ¿Cómo llamo esta cajita que suma los dos valores? Bueno, con el nombre, ¿cómo se llama? Sumar. Directamente pongo sumar, no guardo en ninguna variable, ¿sí? Porque esto no es una función, es un procedimiento, un método que es un procedimiento. ¿Qué le voy a pasar? Primero dice que un dato entero y un dato doble, luego un dato doble. El dato entero que yo tengo prácticamente sería esta variable que se llama servicio, la paso aquí. Y aquí lo va a recibir como A, lo va a trabajar como A. Es como que le cambio el nombre un ratito, ¿sí? Pero estamos hablando de la misma cosa, es como que servicio viene y se conecta aquí. Aquí llega como A, le cambia el nombre un ratito nada más. Monto sube, es como segundo parámetro, viene y acá lo llama B. Acuérdense que la variable B es el monto de la sube, entonces cuando quieran trabajarlo ustedes tienen que identificar qué corresponde a los parámetros, ¿sí? ¿Cuál es la correspondencia de los parámetros? Este servicio se corresponde con A, monto sube se corresponde con B. Aquí trabajen con estas variables nada más, no pueden trabajar con estas que están aquí, porque estos están en otro lugar. Por tanto, no pueden sacar datos de aquí y utilizarlos aquí en esta parte, ni estos datos ni estas variables no la pueden utilizar aquí. ¿Sí? Acuérdense que están en lugares distintos. ¿Cómo hacen el pasaje de los datos? Prácticamente con los parámetros. ¿Sí? Paso el dato aquí, aquí y es como la línea imaginaria que viene y los conecta. Línea imaginaria viene y los conecta. Bien, entonces ahí tenemos la llamada a un método que es un procedimiento. Vamos a ver el último, creo que es el último. En este caso es un poquito más grande. Void, public static void, mayor precio. Le pase un primer precio, precio 1, doble, precio 2, doble. Los dos tipos de doble, precio 1 y precio 2. Comparo los precios. Si precio 1 es mayor al precio 2, ¿quién es mayor? El precio 1. ¿Sí? Y muestro la variable precio 1. Si es precio 1, fíjense, otra acción que se hace es un descuento. ¿Sí? A precio 1 del 10%, al precio 1 lo actualizo y le resto la variable descuento y muestro el precio 1. ¿Cuánto realmente pago? Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un else, hay otro camino. Fíjense, dentro de un método ustedes pueden usarlo todo lo que ya saben, estructura selectiva y todo eso. ¿Sí? Repetitivas también, todo lo que quieran, pero mientras resuelvan el problema estaría bien. Precio 2 mayor a precio 1. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Que el segundo sea mayor al primero. Hace un descuento en recargo, en este caso del 25%, y se lo suma a precio 2 y luego se lo muestra. En caso que no se cumpla esta ni esta, prácticamente los precios son iguales. Entonces mostramos en el cartelito los precios son iguales. Es lo único que hace, no hay ningún return. ¿Por qué? Porque ahí voy. Entonces es un método que es un procedimiento. Aquí en la parte del main, ¿qué hago? Le pido que ingrese la primera compra P1, segunda compra en P2, los dos de tipo doble. ¿Por qué? Porque este método recibe dos dobles, un doble y otro doble. Lo llamo, ¿cómo se llama a este método? Mayor precio y le paso el primer dato. P1, el primer precio, P2, y acá lo va a recibir como precio 1 y como precio 2. Y lo va a trabajar. Bien, y va a determinar el mayor de los precios. Y en caso que sean iguales, mostrar un mensaje, digamos, son iguales. Bien chicos, con esto ya terminamos prácticamente esta unidad. Tienen que saber diferenciar entre procedimiento y función de un método y bueno, cualquier duda me están preguntando y bueno, vamos a estar subiendo los demás videos a mi canal, así que suscríbanse ahí. Así que espero les haya servido. Practiquen y nos vemos en el próximo video.